Ustedes, no sé, sí, para mí está bien, para mí está bien. Pero cuidado para que no durman, no pueden dormir. Y de repente se está, ¿no? Sin luz. Bueno, a ver. Pues estoy desdobrando para captar mejor, ¿no, Ivone? Conecta eso ahí que se me ha olvidado. Ah, aquí. Ay, sí. Ahí. Fenomenal, para que puedes pasar tú. Bien. Pues, Entonces, ahí está, ya estamos. Entonces vamos a grabar. ya está, cuando quieras. Bienvenidos amigos, bienvenidos a todos al estudio del libro de los espíritus. Hoy empezamos el capítulo 9, lugares donde se manifiestan los espíritus. Y bueno, vamos a ver que en este capítulo tenemos un punto solamente, que es el punto 132, pero donde Kardec nos va a presentar, mejor diciendo, va a presentar a los espíritus 14 preguntas sobre este tema. Bueno, no sabemos quién respondió a las preguntas, porque si recuerdan del capítulo pasado, ¿quién estaba ahí a responder las preguntas? San Luis, ¿no? Pero de esta vez no nos dice Kardec quién, pero sabemos, son los espíritus superiores. Bueno, pasamos entonces ahí. ¿Existen de verdad casas embrujadas o lugares embrujados, o cuál es el otro nombre que se da, encantados? ¿Cuál es la otra palabra? Hechizados. También se puede decir, pero se puede decir embrujados también, ¿no? Entonces, ¿existen de verdad estas casas embrujadas, estos lugares hechizados o, ¿cómo era? Encantados. Bueno, esta es una de las preguntas que Kardec hizo a los espíritus. Los espíritus errantes tienen predilección por ciertos lugares, por ejemplo, por estas casas o por los cementerios, como se dice, por los túmulos donde están sus cuerpos que dejaron en la tierra. Bueno, ¿y qué son los espíritus errantes? Espíritus errantes, la erraticidad en sí misma, ya sabemos, no es un señal de inferioridad, pero los espíritus errantes es cuando salimos de este cuerpo, volvemos al mundo espiritual y estamos ahí a esperar una nueva encarnación. Deja ver, aquí lo tiene. ¿En qué se convierte? En el libro de los espíritus, mira, en la pregunta 224, Kardec pregunta a los espíritus, ¿en qué se convierte el alma en el intervalo de las encarnaciones? Y ahí dicen los espíritus, responden, es un espíritu errante que aspira a su nuevo destino. ¿Qué espera? Entonces, mira que un espíritu errante no es el espíritu que está ahí a errar, en el sentido de cometer errores, no es esto. Errante de no tener un rumbo, ¿no? Entonces está a esperar, a ver, hasta la próxima encarnación.
Pero às vezes pensamos que a erraticidad en sí misma es un sinal de inferioridad, pero no, porque hay los espíritus errantes en todos los grados. El único grado que se puede decir que no son errantes, ¿cuál son? ¿Cuál es el grado? Son los espíritus puros. ¿Por qué? Porque no necesitan más encarnar. Entonces no son errantes. ¿Bien? Entonces ya sabemos. Y ahí volvemos, los espíritus errantes tienen predilección por ciertos lugares, los que están ahí a esperar volver a la escuela otra vez. Bueno, vamos a ver lo que dicen los espíritus. Kardec en el punto 132 empieza entonces este capítulo con una introducción. Mira la introducción de Kardec. Las manifestaciones espontáneas. ¿Qué son las manifestaciones espontáneas? Nosotros ya lo estudiamos. Estudiamos en el capítulo 5. Las manifestaciones espontáneas son las que no son provocadas, ¿no? Sí, son fenómenos que pasan sin la participación de la voluntad, sin evocación, por ejemplo, ¿no? No evocamos, no tenemos voluntad, simplemente pasa, está ahí, son espontáneas, ¿está bien? Sin participación de la voluntad. Entonces, las manifestaciones espontáneas que se han producido en todos los tiempos, así como la persistencia de algunos espíritus en dar señales ostensibles de su presencia en ciertos lugares, constituyen el origen de la creencia en los lugares encantados o frecuentados por aparecidos. Estos respondieron los espíritus a las preguntas que les hicimos al respecto. Entonces, bueno, Kardec introduce, es esto lo que vamos a ver en este capítulo. Y vamos a hacer preguntas a los espíritus, a ver qué dicen. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Los espíritus se apegan solamente a las personas o también a las cosas? Mira la palabra, la primera palabra que viene aquí, apego. Y es verdad, nos apegamos, ¿no? Nos apegamos a personas y también nos apegamos a cosas. Depende, dicen los espíritus, depende de su elevación. Entonces, ¿qué dicen los espíritus? Sí, se apegan, pero va a depender de qué? De su elevación. Entonces, algunos espíritus pueden apegarse a objetos terrenales. Y claro, es cierto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros durante la vida? El apego está presente, ¿no? Y está presente porque nos apegamos a cosas, por ejemplo, el coche, la casa bonita que construimos, ¿no? Una joya que tenemos que a nosotros nos gusta mucho. Son cosas, son objetos terrenales que nosotros nos apegamos. Entonces dicen los espíritus que los avaros, por ejemplo, que ocultaron sus tesoros y que no están bastante desmaterializados, aún pueden vigilarlos y protegerlos. Entonces, quedarse aquí. ¿Recuerdan que dice Jesús? Jesús decía, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces Jesús ya hablaba, en Mateo 6, 21, ya hablaba de este apego. Y mira cuántas veces nosotros en la tierra, cuando estamos aquí, decimos mi hijo, mi marido, mi mujer, ¿no? Son nuestros. Nos apegamos a las personas y sufrimos mucho cuando descubrimos que estos papeles son temporarios. Son temporarios. Entonces,
¿Qué vale si los papeles de un hijo, de madre, de marido, de mujer, de esposa, ¿no? Esposo, si son temporales, ¿qué vale entonces? ¿Qué se queda después que nos vamos? Se queda el amor, el afecto que une a los espíritus. Porque nos vamos a reconocer en el mundo espiritual. Los papeles ya no son los mismos, pero ¿qué quedó? ¿Qué quedamos ahí? ¿Qué tenemos? Este afecto, este amor que nos entrelaza. Entonces, nosotros vimos, yo me recordé de la película Nuestro Hogar, que ustedes también vieron. ¿Y qué pasó con André Luis cuando va a visitar su familia y visitar su mujer? ¿No? Es que su esposa ya no era su esposa, era esposa de otro hombre. Qué interesante. Y al principio ha tenido André Luis problemas, dificultades, porque ahí podemos testar, ¿no? Nuestro apego. Está a hacer un test. Entonces, André Luis en principio ha tenido dificultades, pero qué bueno porque supera, ¿no? Superó allí esta dificultad y vuelve a nuestro hogar como un victorioso porque ha superado. Entonces, es importante pensar en esto, que un día dejamos aquí, vamos a restituir todo a la fuente divina. Y como decíamos ahí un jueves, llevamos lo que pertenece al Espíritu. Pero todo el resto devolvemos, restituimos a esta fuente. Entonces, cuanto más elevado el Espíritu, ¿qué pasa? Menos apegado. Claro, menos apego tiene a las cosas de la vida terrenal. Y número 2, a ver, los espíritus errantes tienen predilección por ciertos lugares. Ahí empieza Kardec a entrar en el tema de este capítulo. Y ahí dicen los espíritus, bueno, el principio es el mismo. Los espíritus que ya no están apegados a la tierra van a los lugares donde encuentran afecto. Es muy interesante porque yo vi en otros libros, en otras traducciones está un poco distinto. Se dice, van a donde encuentro a quien amar, donde puedo ejercitar el amor. Porque es interesante, porque aquí parece que donde encuentra un afecto, parece que el espíritu está buscando el afecto para sí. Pero aquí, en esta traducción, en las otras dos, no, al contrario, busca a quién amar, dónde desarrollar, practicar, ejercitar este amor, esta afectividad, este afecto, ¿no? Son atraídos por las personas más que por los objetos materiales. Son las personas que atraen. No obstante, algunos pueden tener durante algún tiempo preferencia por ciertos lugares, pero son siempre espíritus inferiores. Entonces, espíritus inferiores, ¿qué quiere decir? Que no son muy adelantados, ¿no? Son más, ignorantes en el sentido de ignorar las cosas, porque todos nosotros somos espíritus que estamos en desarrollo, somos todos espíritus ainda todavía inferiores, con nuestras imperfecciones, teniendo que desarrollar nuestras competencias, nuestros valores, y etc. Entonces, durante algún tiempo tienen preferencia por ciertos lugares, pero son siempre espíritus un poco más apegados a la materia y estas cosas. Bueno, entonces es muy interesante pensar que los espíritus entonces
mas los que no tienen este apego van a lugares donde pueden desarrollar las virtudes. Mira, donde pueden ejercitar el amor. ¿Qué quiere decir? Desarrollar las virtudes, la solidaridad, la bondad, la tolerancia, son las virtudes. Quieren practicarlo, quieren desarrollar. Entonces los espíritus se aproximan no por los objetos, ya vemos, no por los objetos que a veces veneramos nosotros, a veces veneramos una joya, alguna cosa que perteneció a esta persona que se fue, que nosotros amamos. Ahí tenemos una vela, encendemos una vela, con amor, con cariño, se comprende, pero los espíritus no vienen por esto. No son los objetos materiales que los atraen, ¿no? Pero claro, cuando tenemos esta veneración, una flor que ponemos ahí y tal, es que establecemos a través del pensamiento sintonía con este espíritu. Entonces no viene por la flor, por la vela, por la cosa, la joya, lo que sea. Viene por la sintonía mental, pensamiento de afecto, de amor que emitimos. Muy bien. Entonces, los objetos que hacen simplemente nos ayudan a concentrar el pensamiento en la persona. A veces un retrato, una foto bonita, ¿no? Esto nos ayuda a concentrarnos. Y es importante decir que este espíritu en el cual nos concentramos, pensamos, va a recibir las vibraciones de nuestro pensamiento, esté donde esté, lo recibe. Y al recibir, responde igual mentalmente. Y ahí se establece la sintonía. Dado que el apego de los espíritus por un lugar es un señal de inferioridad, ¿no constituye también una prueba de que son espíritus malos? Y dicen los espíritus, por cierto que no. Un espíritu puede ser poco adelantado sin que por eso sea malo. ¿No sucede lo mismo en el caso de los hombres? Pues, entonces, poco adelantado no significa de ninguna forma ser malo. El espíritu puede no tener mucho discernimiento, no ser muy elevado en conocimiento y ser bueno, tener buenas intenciones. Y a veces un espíritu muy desarrollado intelectualmente puede ser de verdad malo. ¿Bien? Bueno, pregunta número 4. La creencia según la cual los espíritus prefieren frecuentar las ruinas, ¿tiene algún fundamento? Y dicen los espíritus, no. Los espíritus van a esos sitios tanto como a cualquier otro. Con todo, el aspecto lúgubre de ciertos lugares impresiona la imaginación de los hombres, que de ese modo atribuyen a la presencia de los espíritus lo que casi siempre no es más que un efecto absolutamente natural. ¿Cuántas veces el miedo no ha hecho que se tome por un fantasma la sombra de un árbol y por un aparecido el grito de un animal o el silbido del viento? Los espíritus estiman la presencia de los hombres y por eso prefieren los lugares habitados en vez de los deshabitados. Qué interesante. Y esto aquí, mira, como los espíritus le llaman la atención. Y Kardec, ¿cuántas veces nos ha dicho esto, no? Antes de decir que es un espíritu que está ahí, busca investigar. Porque cualquier cosa, a veces cualquier cosa decimos, ay, porque era un espíritu. No.
si un coche desaparece, si no encuentras un coche, por ejemplo, ahí en un estacionamiento, no puedes decir, ay, los espíritus vinieron y desmaterializaron el coche, ¿no? Entonces, investigar, buscar el coche, bien buscadito, y ahí lo vas a encontrar. Entonces, los espíritus estiman mucho más la presencia de los hombres, quieren estar con nosotros. Aislado, no. 4a. No obstante, dice Kardec, conforme a lo que sabemos acerca de la diversidad de caracteres de los espíritus, entre ellos debe haber misántropos que prefieren la soledad. Es una reflexión de Kardec. Uno u otro, ¿no le parece? No puede ser que ahí jamás haya un espíritu en estos lugares. Y vamos a ver qué es un misántropo. Un misántropo es una persona que siente aversión, desconfianza o desprecio hacia el género humano y el trato con los demás, prefiriendo la soledad o el aislamiento. Bueno, este es un misántropo, entonces no habría un u otro espíritu. Entonces dice el espíritu, por eso no respondí la pregunta de modo absoluto. He dicho que los espíritus pueden ir a los lugares desiertos. Claro, pueden ir tanto como a cualquier otra parte. Es evidente que los que se mantienen alejados lo hacen porque les place. Pero ese no es motivo para que todos forzosamente tengan predilección por las ruinas. No cabe duda de que los espíritus se encuentran en mucho mayor número en las ciudades y en los palacios que en lo profundo de los bosques. Esto está bastante razonable, ¿no? Hace sentido, de verdad. En general, las creencias populares conservan un trasfondo de verdad. ¿Cuál puede ser el origen de la creencia en los lugares encantados? Porque mira, hay esta creencia popular en casi todos los lugares, ¿no? Todas las culturas. Entonces, ¿de dónde viene esta creencia en estos lugares encantados? Ese trasfondo de verdad radica en la manifestación de los espíritus. De verdad. Entonces dice el espíritu, sí, está radicada en la manifestación espontánea de los espíritus en determinados lugares, en la que el hombre ha creído instintivamente en todas las épocas. No obstante, según hemos dicho, el aspecto lúgubre, se dice así, ¿no, gente? Sí, gracias. El aspecto lúgubre de ciertos lugares impresiona su imaginación y lo lleva naturalmente a situar en ellos a los seres que considera sobrenaturales. Esa creencia supersticiosa está alimentada por los relatos poéticos y por los cuentos fantásticos con que los hombres son arrollados en la infancia. Bueno, entonces esta creencia tiene un fondo de verdad, sí, tiene, pero también está bastante basada en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, en fantasía de los niños, en las historias que nos cuentan. Y también ahora estas versiones en el cine, ¿no? Que está muy en moda, estas películas de terror y de miedo y de suspense, de no sé qué, entonces que está muy en moda. Los espíritus que se reúnen lo hacen días y horas predilectos. Ay, mira, Kardec, qué listo, ¿no? Y los días y las horas, claro, porque después vamos a ver, mira, no sé cómo es aquí en España, pero viernes 13, un gato negro, las 12 campanadas de la iglesia, cuidado, ¿no? Hay aquí también, ¿no? Estas. Martes 13. Martes 13, no, es el viernes.
Los españoles son más listos. El viernes voy a otros lados, pero martes ahí después de los estudios. Exacto, muy bien. Pero martes ahí después de los estudios en SEA, ¿qué puede pasar? Bueno, entonces dicen los espíritus, no. Los días y las horas son medidas de tiempo para uso de los hombres y para la vida corporal. Los espíritus no las necesitan ni se preocupan por ellos. Bueno, entonces ya a la medianoche, campanadas, estas cosas, ya sabemos que esta cuestión de día y hora tiene importancia para nosotros, pero no tanta importancia para los espíritus. Y ahí vamos a la pregunta 7. ¿Dónde se origina la idea de que los espíritus entonces se manifiestan de preferencia por la noche? En la impresión que el silencio y la oscuridad producen en la imaginación. Todas estas creencias son supersticiones que el conocimiento racional del espiritismo debe destruir. Lo mismo sucede con los días y las horas que se consideran más propicios para las manifestaciones. Tened certeza de que la influencia de la medianoche no ha existido jamás, salvo en los cuentos. Entonces, quiere decir que, porque mira, hay gente que con relación a los cementerios, por ejemplo, tienen un miedo, un horror. Hay gente que, yo iba a mostrar otra cosa. Hay gente que tiene verdadero horror. Y esta cosa de estar en determinados lugares a las 12 de la noche, no sé qué, jamás. Por estas cosas de la fantasía, de la imaginación. No, esto no puede. Entonces, ahí está los espíritus que nos explican que, mira, esto no tiene ninguna influencia. En ese caso, pues, ¿por qué algunos espíritus anuncian su llegada y sus manifestaciones para esa hora y para un día determinado, como el viernes, por ejemplo? Y ahí dicen los buenos espíritus, son espíritus que se aprovechan de la credulidad de los hombres para divertirse. Por esa misma razón, algunos dicen que son el diablo o se atribuyen nombres infernales. Demostrarles que no os dejáis engañar y no volverán. Claro, porque si están ahí para hacer bromas, para divertirse, cuando decimos, mira, ¿sabe qué? Ya sabemos que no nos meten miedo, no tenemos miedo y tal. Bueno, entonces no es divertido, ya no es más divertido. Y ahí se van. Es lo mismo con los espíritus que nos persiguen. Mientras ven que hay posibilidades de llegar hasta nosotros, de perturbarnos, de hacer daño, están ahí. Pero a la medida que nosotros vamos cambiando nuestra frecuencia vibratoria, nuestra sintonía mental, sintonía espiritual, pierden totalmente, ya es un radio que no logra sintonizar la misma estación. Y si se pasa mucho tiempo y se dan cuenta de que este cambio es de verdad un cambio en que la voluntad está, la certeza, la voluntad, las ganas de cambiar las cosas, entonces se van a otro lado. Porque dicen, y aquí estoy a perder mi tiempo. Voy a buscar otros. Muchas veces hay unos que son espíritus que ya están ahí a vigilarnos, mirarnos hace mucho tiempo. Entonces,
que muchas veces tienen rabia, tienen odio en sus corazones. Y estos pueden quedarse ahí bastante tiempo. Pero hay una cosa interesantísima, porque a la medida que nosotros, por ejemplo, estamos en casa, cambiamos nuestra rutina, empezamos a leer el Evangelio, por ejemplo, a hacer nuestras oraciones, a hacer el Evangelio en el hogar, estos espíritus empiezan a evangelizarse junto con nosotros. Como están ahí a mirarnos, a perseguirnos, a estar a nuestro lado, son obligados a participar de alguna forma de esta rutina. Y al escuchar a nosotros, escuchar las oraciones, las lecturas, y etcétera, empiezan a cambiarse por adentro. Entonces, esta rutina, esto lo que hacemos, no es solamente para nosotros. Estamos ayudando muchas veces a estos enemigos que, como dicen los espíritus, eran amigos que transformamos en enemigos. Están ahí y nosotros los podemos ayudar. Y muchas veces, cuando salimos del cuerpo, los encontramos otra vez como amigos, ya no como enemigos. Esto es muy, muy bonito. ¿Recuerdan ustedes tal vez la película de Divaldo? Este espíritu que lo persiguió por lo menos 30 años. Y cómo se cambió por un gesto de amor, de caridad y de bondad de Divaldo. ¿Por qué? Porque aceptó a su mamá reencarnada. Y en este momento, dice el espíritu, ahora te dejo, porque ahora lo comprendí. Y va a buscar su propia renovación. ¿Qué va a hacer? ¿Va a otro? No. Fue tocado adentro de su corazón. Entonces va a buscar su propia renovación. Era esta la que estaba buscando, de la gente que tiene absoluto horror a los cementerios. Mira, esta es un cementerio es el cementerio de la ciudad pequeña que viví yo en los últimos 3 años ahí en Noruega, el cementerio de Førda. Y estaba con una amiga ahí a visitarme y quería llevarla para ver la iglesita, porque estas iglesitas son muy bonitas, son muy simples, sencillas por adentro, pero de madera, son muy bonitas. Y cuando llegó ahí, que tenía que pasar por esta escalerita, pasar por los túmulos, porque había túmulos aquí y túmulos aquí, dijo, no voy. Y fue imposible que pudiera llevarla para ver la iglesia. Porque yo digo, ¿y qué te parece? No, esto ahí me da una angustia, creo que hay mucha gente ahí. Yo digo, ¿cómo? ¿Los puede ver? No veo nada. Yo digo, entonces no vas a ver, no ves ni los espíritus, ni vas a ver la iglesia. Nos vamos. Muy bien, las respetamos, ¿no? Tenemos que respetar, claro. Los espíritus prefieren manifestarse, frecuentar o volver de preferencia a las tumbas, manifestarse en las tumbas donde reposan sus cuerpos. Ahí está. El cuerpo no era más que una vestimenta. Los espíritus se apegan a esa envoltura que los ha hecho sufrir tanto como el prisionero a sus cadenas. Mira, vamos ahí a volver a visitar la prisión donde estuviste 20 años. No, gracias, no voy. El recuerdo de sus seres queridos es lo único valioso para ellos. Entonces, más una vez, los espíritus se ligan a nosotros, se unen por nuestro psiquismo, por nuestro pensamiento, no porque estamos ahí al túmulo. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando vamos a un túmulo,
visitar un túmulo. Y esto sí lo hacemos. Yo cuando voy a Brasil siempre voy a visitar el túmulo de mis papás. Y llevo flores. Y claro, cuando estoy ahí y cuando estamos ahí, el recuerdo parece más fuerte. Concentramos más. Y ahí, pero es por el pensamiento, no es porque estoy delante del túmulo, es que el túmulo me inspira esta concentración y ahí puedo hacer una conexión más fuerte, pero siempre el pensamiento. Ahí, como dice aquí, mira, el recuerdo de sus seres queridos es lo único valioso para ellos. Las oraciones que hacemos junto a las tumbas les resultan más agradables y los atraen hacia allí más que las hechas en otros lugares. A ver qué dicen los espíritus. Como sabéis, la plegaria, ¿no? Es una evocación que atrae a los espíritus. Su acción será tanto mayor cuanto más ferviente y sincera sea. Ahora bien, ante un sepulcro venerado, las personas se concentran más fácilmente. Mira, era lo que decíamos, que en otra parte, y la conservación de reliquias piadosas constituye un testimonio de afecto que se brinda al espíritu y que nunca deja de sensibilizarlo. Es siempre el pensamiento el que actúa sobre el espíritu y no los objetos materiales. Esos objetos ejercen más influencia sobre aquel que ora que sobre el espíritu, porque fijan mejor la atención del encarnado. Creo que ya hablamos lo suficiente sobre esto. Entonces, cerramos con estas notas, como si fuera un resumen. Los espíritus se sienten atraídos principalmente por las personas, no por los lugares o cosas. Los espíritus no dependen de lugares, horarios o tumbas para manifestarse. Los llamados lugares encantados tienen su origen en la imaginación, el miedo y las interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Lo que realmente atrae a los espíritus es el pensamiento sincero, el recuerdo afectuoso y la oración. Fue lo que aprendemos hoy. Muchas gracias a todos.